Una pequeña secta intentó reclutar y envenenar a mi hermana. Esta es la primera historia que vamos a leer hoy de Reddit, historias aterradoras de encuentros con extraños. Bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a leer historias aterradoras que he recopilado de historias reales, espeluznantes, mientras me maquillo. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis seguirme en mis redes sociales, suscribiros al canal, dejarme un me gusta y ya empecemos. Bueno, antes de empezar, estoy seguramente en todos mis vídeos veis diferentes fondos que estoy grabando en diferentes lugares, pero es que a veces me apetece grabar en otras partes de la casa. Ahora mismo estoy en el salón, que ayer llegó este mueble negro, que lo había comprado porque me hacía falta para guardar cosas, y he puesto esta decoración y me apetecía grabar este vídeo aquí. Entonces, bueno, empecemos con la primera historia. La primera historia la cuenta una chica a la que llamaremos Amy. Cuenta que esto sucedió en otoño de 2017, cuando su hermana Lucía estaba en el instituto. Sus padres se fueron de vacaciones al extranjero y le dijeron a Amy, que ya no vivía en casa con ellos, que fuera a su casa a pasar esos días para cuidar de su hermana pequeña. Amy fue y se instaló allí. Por las mañanas llevaba a Lucía a la escuela, la iba a buscar a casa de amigos o a casa de su novio, etc. También la recogía después de sus reuniones de la iglesia. Le dijeron que había empezado a ir a la iglesia los domingos con su novio y la familia de este. La cosa es que por las noches Lucía también iba a otra iglesia, a reuniones de otra iglesia nocturna. A Amy se le hizo raro porque pensó, bueno, es un poco extraño ir a dos iglesias, o sea, a dos reuniones de iglesias. Ella recordaba ir siempre a la misa de los domingos cuando tenía la edad de Lucía, pero no ir a una iglesia por la tarde y luego a otra por la noche. Pero bueno, pensó, ¿quién soy yo para decirle a dónde tiene que ir? Un martes, Lucía fue a la iglesia por la tarde y luego por la noche con su amiga, a la que llamaremos Brenda. Luego la madre de Brenda llevó a las chicas a casa. Sin embargo, se suponía que Lucía tenía que estar todas las noches a las 9 p.m. en su casa. Y esa noche llegó bastante más tarde, un poco más tarde, alrededor de las 9:40. Y Amy le preguntó que por qué había llegado tan tarde. A lo que Lucía respondió, es que me están preparando para un retiro el sábado. Pasados 2 días después de la escuela de Lucía, ella y Amy fueron a pasar un rato por allí y llegaron de repente unos amigos de Lucía, y en ese momento le dijo a Amy si podía ir a la iglesia esa noche. Amy ya se estaba descolocando un poco, en plan, un retiro, una iglesia de noche. Esto es todo un poco fuera de lo normal, pero antes de que pudiera darle una respuesta, Lucía le dijo, finalmente no voy a ir. Luego llegó el día viernes, que era el día antes de este supuesto retiro, y Lucía fue a la iglesia de noche. Sus planes eran ir a la iglesia de noche y volver a casa a las 9 p.m. Y Amy también había hecho planes, había quedado con algunos amigos suyos, y su idea también era llegar a casa a las 9 de la noche. Transcurrió el día con normalidad, y por la noche a Amy se le hizo un poco tarde y estaba conduciendo hacia casa y le envió un mensaje a su hermana pequeña diciéndole, ya voy para casa, no te preocupes, se me ha hecho un poco tarde. A lo que su hermana no le responde. Le vuelve a escribir y nada. La llamó y nada. En ese punto ella pensaba, bueno, habrá llegado a casa y se habrá ido a dormir, estaría cansada o quizá mañana se levanta temprano para ese supuesto retiro, así que no pasa nada. Pero llegó a casa y ahí no había absolutamente nadie. En ese momento la empieza a llamar, empieza a entrar en pánico, pero no obtiene ningún tipo de respuesta, y alrededor de las 10:45, 1 hora y 45 minutos después de que tuviera que llegar a casa, Lucía llama a Amy y le dice lo siguiente: todavía estoy en la iglesia preparándome para el retiro y no me han permitido en todo este rato tener mi teléfono conmigo. Amy le dijo, voy a por ti, pásame la dirección de esta iglesia. Lucía le pasó la dirección
y fue hacia allí. Al llegar se encontró en la puerta con una señora, quien parecía claramente que la estaba esperando allí. La señora le dijo a Amy: perdón por las molestias, nos estamos preparando para mañana, por eso Lucía sigue aquí. Amy le respondió: está bien, pero estoy a cargo de Lucía. Durante la semana nuestros padres querían que estuviera en casa a las 9 p.m. todos los días, así que ve a buscarla, por favor. La señora le responde: bueno, no puede salir ahora, el sermón aún no ha terminado. En ese punto a Amy se le acabó la paciencia por completo y le dijo: sacas a Lucía ahora mismo o llamo a la policía por secuestro. Soy su tutora legal y ella es menor de 18 años. A lo que la señora comenzó a caminar hacia adentro y la invitó a pasar diciéndole: ¿quieres entrar? Eres bienvenida. Y Amy le gritó: ve y saca a mi hermana. La señora entró y un momento después salió junto a Lucía y antes de irse le entregó a Lucía una camiseta y unos documentos, algo de información sobre el retiro del día siguiente. Se subieron al coche y comenzaron a conducir hacia casa. En el coche, en el trayecto, Lucía de repente le dijo a su hermana: no quiero ir a ese retiro mañana, ¿puedo quedarme en casa y decir que tú no me dejas? Y Amy le contestó: por supuesto que sí, no tienes que hacer algo que no quieras hacer. Entonces, claro, Amy se quedó como en plan: bueno, lleva todo este tiempo preparándose para este supuesto retiro y ahora no quiere ir, ¿qué ha pasado? Y Lucía procede a contarle que hasta esa noche todo había sido normal en la iglesia, pero esa noche subieron la intensidad de todo el asunto. La gente en la iglesia estaba convulsionando, gritando, vomitando, estaban alimentando a la gente con algo que les estaba causando estar enfermos, y dijo que la iglesia olía algo muy extraño y había un humo muy raro. Amy le preguntó si le habían dado algo de comer y que si era el caso si se lo había comido, a lo que Lucía dijo que no tenían permitido darle nada de comer hasta que fuera al retiro, porque el retiro era una especie de iniciación compromiso con ellos, que realmente eran una secta. Según Brenda, la amiga de Lucía, quien ya había ido al retiro y había hecho su iniciación, en el retiro le daban a la gente una comida como ritual de iniciación que los enfermaba durante 2 o 3 semanas y les decían que se ponían enfermos porque esta comida estaba haciendo que los males les salieran del cuerpo. Lucía le dijo que esa noche en la reunión la gente no parecía estar bien de la cabeza y daban miedo y que por eso no quería ir al retiro. Amy cogió todos los documentos y todo lo que le dio la señora a su hermana para leerlo y todo era material de culto. Descubrió también que no tenían nada que ver con el catolicismo, que es en lo que ellas creían, y que eran una especie de secta que intentó atraer a Lucía y envenenarla con esa comida tras su iniciación. Y esta es la primera historia que, con suerte, Lucía se dio cuenta, tuvo un clic cuando vio a toda la gente de esa manera, convulsionando, vomitando, y estuvo a tiempo para que no la introdujeran a esa secta que a saber qué hacían con la gente. La siguiente historia tiene como título: esto ocurrió hace mucho tiempo, pero nunca se me olvida. Seguimos sintiéndonos muy afortunados de haber sobrevivido a lo que pudiera haber pasado. La protagonista de esta historia es una mujer a la que le vamos a llamar Kim. Cuenta que esto ocurrió hace mucho tiempo, antes de que existieran los teléfonos móviles. Ella era una madre de 30 y poco años y acababa de llevar a sus 2 hijos al pediatra, sus hijos de entonces 1 año y 3 años. El consultorio estaba en Georgia, a 1 hora de distancia de su casa de ese entonces. Como vivían tan lejos, el médico siempre les daba la última cita del día. El médico acababa de construir un nuevo edificio junto a un nuevo ramal de la autopista, por lo que el lugar estaba bastante aislado. Detrás del edificio había el estacionamiento y cuando Kim llegó ese día fue uno de los solo 4 o 5 coches que había aparcados allí. Aparcó cerca de la puerta principal, sacó a los niños de sus sillitas y durante la siguiente hora estuvieron esperando, luego vieron al médico, tuvieron sus consultas, salieron, pagó la consulta y salieron de nuevo al exterior para dirigirse hacia el coche e irse para casa. A esa hora su coche era el único
único que quedaba en el aparcamiento. Cuando puso a los niños en sus sillas para volver a casa, justo en ese momento la recepcionista empezó a cerrar las puertas de cristal delanteras de la consulta y su coche de Kim no arrancó al girar la llave. Solo se escuchaba un extraño chasquido. Kim sacó a sus hijos del coche y fue rápidamente hacia la puerta principal donde la mujer estaba cerrando y llamó hasta que alguien le permitió entrar, les pidió que le prestaran un teléfono y cuando llamó a un taller cercano, el hombre que la atendió le dijo que tardaría un poco en llegar. Ella le indicó la dirección, salió de la consulta, que ya cerraba, metió a los niños en sus asientos del coche y entró al coche para esperar allí al mecánico. Pasados unos minutos, vio cómo se apagaban todas las luces del edificio del médico y todo el mundo se marchaba, saliendo con sus coches de la parte trasera del edificio, que es donde estaba como el parking para los empleados, dejando a Kim y a sus hijos completamente solos en la zona. Ella pasó gran parte de la espera tratando de atender a sus hijos, rebuscando en su coche bocadillos y un biberón, asegurándose de que no pasaran demasiado calor. Aunque el mecánico le dijo que probablemente iba a tardar bastante, se llevó una grata sorpresa cuando un camión entró al aparcamiento y un hombre salió de la camioneta, le sonrió, la saludó con la cabeza y dijo que iba a levantar el capó para solucionar el problema. Era un hombre de mediana edad, un poco desaliñado, pero dice Kim que francamente cree que muchos empleados de gasolineras, mecánicos a veces tienen ese aspecto, sobre todo al final del día, y ella le agradeció al hombre que se pusiera de inmediato bajo el capó a trabajar en su problema. Kim volvió a sentarse en el asiento del conductor, con la puerta abierta, esperando a que le dijera que probara el motor, pero parecía estar tardando mucho en comprobar las conexiones y ella ansiaba que solamente cogiera los cables de arranque, pero el hombre no lo hizo. Sin salir del coche, Kim le preguntó que qué creía que estaba mal y él le dijo: "Oh, es solo un cable suelto, no la batería", y continuó con lo que estaba haciendo. Ella no podía verle la cara desde donde estaba sentada, pero las manos del hombre eran ligeramente visibles desde ahí y simplemente no parecía estar haciendo nada. Más de una vez le dijo constantemente: "Es un cable suelto, es un cable suelto", y en un punto le empezó a decir: "Sal y ven para que te lo enseñe rápidamente". Kim le sonrió y le dijo: no voy a salir ni a mirarlo, por desgracia no tienes que enseñarme nada porque no tengo ni idea de coches, pero gracias". Y el hombre le seguía insistiendo: "Sal para que veas lo que es", y simplemente no arreglaba nada. En un momento Kim sintió que el hombre estaba filtreando con ella y ella estaba tratando de ser amable y educada, ya que los estaba ayudando. Pero en ese punto ya se estaba empezando a preocupar de que el hombre estaba tardando demasiado y le insistía mucho para que saliera del coche y se acercara a él. Y entonces de repente ocurrió lo más extraño. De repente otra camioneta entró en el aparcamiento desolado. Y al hacerlo, aquel hombre que estaba trabajando bajo el capó de Kim lo cerró de golpe, corrió hacia su camión, lo arrancó y se marchó muy deprisa sin decir ni una sola palabra. Kim se sintió muy confundida y se le encendieron las alarmas cuando hizo eso. Pensó que había llegado alguien de quien ese hombre huyó y ella estaba sola con sus bebés en ese aparcamiento solitario. Ese hombre simplemente salió corriendo de allí. Kim una vez más miró alrededor, siendo consciente y observando que no había coches visibles ni gente visible por ningún lado, ni casas ni negocios abiertos, y el cielo estaba empezando a oscurecer. Y ahora solo estaban ella y sus bebés y ese camión que acababa de entrar y había hecho que ese mecánico huyera de allí. El camión se detuvo al lado de Kim. Ella salió del coche. Inmediatamente del camión salió un hombre que la saludó y su voz coincidía con el mecánico que la había atendido por teléfono y le había dicho que tardaría un poco en llegar. Él se presentó inmediatamente, la llamó por su nombre, se disculpó por tardar y le preguntó a Kim que quién era el hombre que se acababa de ir corriendo. Ella le dijo: "Bueno, no sé, todo este tiempo pensé que ese hombre eras tú". Ambos se rieron mientras se ponían en el capó y el hombre cogió los cables de arranque. Kim inmediatamente
volvió a sentarse en el asiento del conductor, agradeciendo que todo estuviera bien. De repente miró hacia el lado y el mecánico estaba justo al lado de su ventana, preguntándole: «Señora, ¿esto es suyo?». Cuando Kim miró sus manos, vio que sostenía una especie de artefacto largo y delgado, parecido a una daga de unos 30 centímetros de longitud. Parecía muy vieja y estaba cubierta de óxido rojizo, y uno de los extremos tenía pequeños agujeros circulares para poner los dedos, como si fuera una especie de espada y tijeras extrañamente combinadas. Ella se asombró y le preguntó que de dónde había salido eso, y él le dijo esto estaba debajo del capó. Kim le dijo que era la primera vez que veía eso, que en absoluto no era suyo. El hombre siguió mirando el objeto incrédulo y Kim lo veía mirarlo como que el hombre parecía que no entendía qué era eso y quién había dejado ese objeto ahí. Pero no dijo nada más, simplemente lo puso en un bordillo, arrancó su camioneta y le dijo a Kim que arrancara el coche y este se puso en marcha. Entonces Kim, sentada en su coche, cogió el monedero para pagarle al hombre. Con los dos vehículos ya en marcha, el hombre volvió al lado de donde estaba sentada Kim, pero en lugar de darle la factura, volvió a coger el objeto extraño y le dijo: «Señora, quiero que lo mire una vez más». Y le acercó el objeto para que lo mirara más de cerca. Ella lo miró de cerca y básicamente era un arma. El hombre le habló en voz baja y despacio, como si intentara desesperadamente hacerle entender algo, diciéndole: «No estaban escondidos en algún lugar del motor, señora. No llevaban mucho tiempo allí, porque estaban justo encima. Debieron de ponerlas ahí hace muy poco». Ella negó con la cabeza y dijo: «Pero obviamente esto está muy viejo y muy oxidado, o sea, no debe llevar poco tiempo aquí». A lo que el hombre le dijo: «Pero mira lo afilado que está, esto está recién afilado». Y cuando Kim miró detenidamente, vio que tenía razón. Las puntas de esta extraña arma estaban relucientes, se había eliminado el óxido. Relucían plateadas porque acababan de limarlas. Mientras Kim le pagaba al hombre, sus últimas palabras fueron: «Señora, no sé qué iba a pasar aquí, pero me alegro mucho de haber llegado cuando lo hice». Continuó diciéndole que probablemente tendría que llamar a la policía cuando llegara a su casa y luego le preguntó que dónde quería el objeto. Ella no quería tocarlo, no quería cogerlo en absoluto, pero bajó la ventanilla trasera para que él pudiera colocarlo adentro. Ambos salieron del aparcamiento, él girando en una dirección y Kim en la otra, hacia su casa. En efecto, se puso en contacto con la policía cuando llegó a su casa, pero aunque la escucharon, amablemente se negaron cuando ella se ofreció a llevarles el objeto extraño. El agente con el que habló le dijo que parecían tijeras quirúrgicas especializadas, por la descripción que ella le dio por teléfono, y Kim había intentado con mucho cuidado no tocar ninguna de las superficies de esta extraña arma, con la esperanza de que pudieran levantar huellas o analizarla en busca de sangre si querían, pero la policía no parecía nada interesada y básicamente le dijeron: «Como no hay una emergencia ya, esto no tiene importancia». Al final de la llamada, como para cerrar el tema, él le dijo que parecía que había tenido mucha suerte y que se quedara con las tijeras por si alguien de su oficina se ponía en contacto con ella más tarde. Pero eso fue todo. Envolvió cuidadosamente esta extraña arma y la metió en el trastero que tenían en el patio trasero. Kim cuenta que, sin embargo, por aquella época, si se leen las noticias antiguas, en todo Georgia desaparecían mujeres. Algunas fueron encontradas, pero otras siguen desaparecidas a día de hoy, y a menudo se ha preguntado qué habría pasado si el empleado del taller mecánico al que llamó no hubiera llegado cuando lo hizo, o si ella hubiera salido del coche cuando el hombre le decía que saliera, si sus hijos seguirían teniendo una madre o si ella hubiera seguido teniendo a sus hijos. Por suerte quedó en un susto y en una historia. La siguiente historia se llama La mujer en el puente de Whites. Esto sucedió en octubre de 2006. En ese momento, Jack era un joven de 19 años que siempre estaba en busca de aventuras. Un viernes por la noche, después de terminar su turno de trabajo en el McDonald's, se encontró con algunos de sus amigos que sugirieron visitar un lugar embrujado llamado el Puente Whites. Uno de sus amigos, al que llamaremos Ben, dijo que había conocido este lugar recientemente y comenzó a contarle a los demás las leyendas asociadas
asociadas con ese puente de madera de 100 años de antigüedad. Todos estaban emocionados de ir a ese lugar tras escuchar las leyendas e inmediatamente subieron al coche de Jack para emprender su viaje. Ben le dio las instrucciones a Jack sobre el trayecto en la carretera principal y en pocos minutos estaban en un camino secundario de tierra rodeados de bosques y campos de maíz. Su único punto de referencia era una torre de telefonía móvil parpadeante a lo lejos. Se dieron cuenta de que estaban bastante alejados de la ciudad porque sus teléfonos móviles dejaron de tener señal a medida que se adentraban por ese camino de tierra. Estaban básicamente en medio de la nada y Ben repitió una de las leyendas asociadas a ese puente. La leyenda dice así: a principios del siglo XX, un granjero local descubrió que su amada esposa lo había engañado y en un ataque de ira la mató a ella y a su amante después de descubrirlos en el acto. Tras cometer el asesinato a sangre fría, el granjero abandonó su casa y vagó por los caminos de tierra aturdido y finalmente llegó al puente de White, donde finalmente comenzó a comprender lo que había hecho y a decidir que prefería morir antes de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Puso una cuerda por encima de una de las vigas del puente y saltó. La historia es una ficción completa, representa, pero en ese momento ellos, pues todos se la creyeron porque estaban con la emoción de ir al lugar. Después de un largo viaje por los caminos de tierra, Ben le indicó a Jack que girara a la derecha en un camino. Giró y allí frente a ellos estaba el puente Whites. Parecía sacado de una película de terror, era un puente viejo de madera, envejecido por el tiempo. Aparcaron el coche al lado y salieron a explorar. Inmediatamente les llamó la atención un espantapájaros abandonado en la entrada del puente y uno de sus otros amigos llamado Kyle, que era conocido por su capacidad para tomar riesgos, cogió el espantapájaros y le prendió fuego. El espantapájaros se convirtió en una bola de llamas y Kyle comenzó a agitarlo junto al puente y al darse cuenta del riesgo, Jack le dijo que tirara el espantapájaros al río y lo apagara, y lo hizo. Después de asegurarse de que no había brasas que pudieran encender el puente, Ben sugirió que volvieran a subirse al coche y lo llevaran hasta el puente. Jack les explicó que una leyenda decía que si aparcabas el coche en medio del puente, lo ponías en punto muerto y apagabas el motor, el espíritu del granjero muerto empujaría el vehículo hacia adelante para sacarlo del puente, y los chicos querían probarlo. Entraron todos de nuevo en el coche e hicieron exactamente lo que acabo de describir. Aparcaron a mitad del camino del viejo puente y apagaron el motor. Se quedaron ahí sentados en total oscuridad sin decir nada, esperando que sucediera algo, cualquier cosa. Los únicos sonidos eran el crujido del puente y el río, y pasos. De repente, la puerta trasera del lado del conductor se abrió y una mujer entró de repente en el asiento trasero, apretujándose junto a sus dos amigos que estaban ahí atrás. Parecía tener entre 30 o 20 años, pelo largo y liso, negro, era delgada y llevaba una camiseta a cuadros y vaqueros azules. Y les dijo: vi vuestra señal de fuego para mí. Jack dijo: espera, ¿qué? Completamente asustado. Y ella dijo: estoy tan feliz de que hayáis venido a por mí. El coche de mi novio se ha averiado y necesito que me llevéis de regreso. Jack estaba intentando calcular qué hacer con la situación y le dijo: lo siento, pero ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Y ella dijo: te lo dije, el coche de mi novio se averió por ahí. ¿Puedes llevarme para no tener que caminar todo el camino de regreso? Y comenzó a señalar hacia una carretera estrecha por la que no habían venido y por la que no se podría ir a otro sitio que a más caminos de tierra. Kyle, el quemador del espantapájaros, agregó: bueno, si necesitas que te llevemos, claro, te llevamos. Y Jack lo interrumpió diciendo: no, señorita, escuche, lo siento, no sé quién es usted, acaba de subirse a mi coche y esto es todo muy extraño. Podría ser una asesina, por lo que lo siento, tienes que salir. Ella lo miró fijamente por el espejo retrovisor y por la mirada que le hizo, Jack pensó que si las miradas mataran, en ese momento hubiera muerto. La chica le dijo: pero me hiciste señales. Y Jack le dijo: no te estábamos haciendo señales, sal. Ella dejó escapar un suspiro y enfadada salió, caminando de regreso hacia la dirección por la que había venido y desapareciendo en la oscuridad. Jack encendió el motor y miró a sus amigos, todos tenían miradas de incredulidad de qué ha pasado aquí, y enseguida comenzó a conducir para salir de allí. Cuando se metió en la carretera lateral para irse de allí, los faros de su coche iluminaron los carteles que no habían visto desde el puente que decían: prohibido el paso, propiedad privada y no entrar. Al mirar hacia la carretera y hacia el entorno no había señales de esa mujer, o sea que no parecía estar por donde se había ido.
Por donde se había ido tendría que estar por ahí, pero no estaba. Comenzaron a dirigirse hacia la ciudad para ir cada uno hacia su casa y en el viaje estaban todos callados, atónitos y alucinando con la situación. Fue todo muy extraño. Jack visitó el puente Whites un par de veces más después de eso, pero no pasó nada. Y ahora ya no tiene planes de volver a ir a verlo. ¿Qué opináis sobre esta historia? O sea, yo opino que quizá la chica tenía alguna trama armada con su novio de decir que tenían el coche averiado y ella decirle a las personas que estuvieran allí ir hacia allí, que era una carretera que no la llevaba a ninguna ciudad, sino más adentro de los caminos de tierra y ahí, no lo sé, igual estaba esperando otro chico o más gente para hacer quién sabe qué. Porque también es extraño que la chica se fuera por una dirección y cuando ellos inmediatamente salieron con el coche por esa misma dirección, la chica no estuviera por ningún lado. No lo sé, ¿qué opináis? La siguiente historia se titula Reina de belleza, loca acosadora. Esta es una larga historia y vamos a llamar a Ana a la protagonista. Ana cuenta que su marido, antes de salir con ella y casarse con ella, salió con una reina de belleza que había ganado un concurso muy conocido y que rompieron bastante antes de que se conocieran. La reina de belleza, que para abreviar la llamaremos Reina, según Ana era muy guapa, deslumbrante, por fuera porque por dentro, vaya. Dice que podía ser encantadora y preciosa por fuera, pero trataba terriblemente mal a la gente que la rodeaba, incluso al que ahora era marido de Ana, quien por ello acabó rompiendo con la reina. Pero ella nunca desapareció, nunca se fue de su vida. A partir de que cortó con ella, siempre lo estuvo llamando, enviándole correos electrónicos repetidamente, incluso después de que Ana y él se conocieran. Y en todo caso, sus llamadas aumentaron a partir de que comenzó una relación con Ana. Llamaba una y otra vez, día y noche, le pedía dinero, lo amenazaba con ir a la policía alegando que había abusado de ella. Y obviamente él no le dio dinero ni nada, pero él, al que vamos a llamar Roberto, porque sale bastante en esta historia, estaba aterrorizado porque, por supuesto, aunque él nunca le hizo nada a la reina, la palabra de ella prevalecería sobre la de él y tenía miedo de que ella pudiera arruinar su reputación y su carrera y su vida en general. Desafortunadamente y como coincidencia, un día Roberto y Ana fueron a un evento al que también estaba la reina. Llegaron y ella estaba en la entrada del evento. Cuando entraron, se paró al otro lado de la sala, mirando a Ana de arriba abajo, riendo y susurrando al oído de un hombre que estaba al lado de ella, como tratando de hacer sentir incómoda a Ana. Pero Ana la ignoró por completo y en un momento se fue al baño. Al salir del baño vio que la otra la estaba ahí esperando. Ana comenzó a caminar rápidamente para ir hacia donde estaba su marido, pero la otra la seguía caminando a su lado. Dice que era muy alta y que iba encorvada a su lado y en un momento Ana se giró a mirarla y ella la estaba mirando con una sonrisa completamente maníaca y le dijo: ¿dónde está tu hombre? Y después le dijo: cuida tus espaldas. Dice Ana que era muy guapa, pero que parecía sacada de una película de Tim Burton. Resulta que mientras Ana había estado en el baño, la reina se había acercado a Roberto y le había echado el brazo por el hombro mientras él estaba conversando con alguien y se había presentado a este alguien como la mujer de Roberto. Roberto le gritó que se largara. Después de eso, Roberto y Ana dejaron de ir un tiempo a eventos por miedo a que la reina se enteraba de a dónde iban y fuera también para encontrarse con ellos y hacerles la vida imposible. La última vez que se la encontraron fue en el funeral de un amigo en común. Durante todo el velorio se ponía al lado de Ana, la seguía. Yo literalmente pensaría que la chica tiene un cuchillo escondido y que en cualquier momento me lo clavaría. ¿Por qué? Si no, ¿por qué la seguiría todo el rato? Ana la ignoraba porque no quería formar un show en un funeral, obviamente. Y después de allí continuaron los mensajes, los correos electrónicos, las llamadas. Llamaba a Roberto sin parar una y otra vez, día y noche, a pesar de que él bloqueaba su número. Ella hacía lo que fuera para conseguir otro número por donde llamarlo. Incluso a veces pasaba en coche por delante de casa de Ana y Roberto. Una noche Ana encontró su coche rayado después de haberlo dejado afuera, pero obviamente no podía demostrar que había sido ella. Pero ya era suficiente. Roberto hizo que un abogado enviara una orden de cese y desistimiento y después de esto ella lo llamó desde un número privado diciéndole: hola, soy yo, con voz cantarina, y él no dijo nada
enfadada y le colgó. Se envió otra orden, luego una tercera y nada la hacía parar. Ana sentía que la reina, aparte de no estar muy bien, como era tan guapa y tan espectacular, no aceptaba que un hombre como Roberto no quisiera estar con ella. Entonces, la reina decidió llevar todo el asunto a internet. Evidentemente, stalkeaba a los dos por redes sociales, pero a Ana no le importaba. Pero entonces se creó una cuenta falsa de Twitter y tuiteó "Roberto es un fraude", etiquetando a todos sus amigos, a todos los que trabajaban con él, sus compañeros de trabajo, sus jefes, miembros de la familia, a todas las personas que se le ocurrieran, para intentar arruinar su reputación y su carrera. Comenzó a hacer publicaciones constantes inventándose cosas de Roberto. Acudieron a la policía con todas estas pruebas y la reina fue arrestada y acusada de 2 cargos de acoso y le impusieron una orden de alejamiento. Su día en el tribunal llegó justo antes del COVID, había pasado un tiempo y Ana y Roberto fueron. Vieron que ella había cambiado completamente, se había rapado la cabeza, había engordado unos 40 kilos, llevaba una peluca y un abrigo marrón de hombre voluminoso y una bufanda atada sobre su peluca. Y Ana pensó, ahora su exterior coincide con su interior. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Tenía los ojos vacíos y malvados. Durante el juicio, la reina se giraba lentamente todo el rato para mirar a Ana y Roberto y los fulminaba con la mirada. Sin embargo, salió libre. No fue a prisión y a partir de ahí, las cosas empeoraron. Todos los días, noche y día, publicaba en múltiples cuentas falsas de redes sociales fotos de Ana y Roberto alteradas con Photoshop, con el título y otras cosas terribles que incluían comentarios racistas y transfóbicos. Le enviaba mensajes diciéndole a Ana y a Roberto: vigila a tus hijos porque yo los estaré observando, o ¿por qué no pintáis algunas flores en el jardín delantero? Sé buena con tus hijos porque nunca sabes lo que les puede pasar. ¿Cómo estuvo tu pedido de Uber Eats hoy? Cuando Ana pedía algo en Uber Eats o cualquier cosa a domicilio, ella le enviaba un mensaje diciéndole qué tal estaba la comida, como que todo el rato los estaba observando. También publicaba fotos de Ana con una flecha apuntándole en la cabeza. Publicaba fotos del lugar de trabajo de Roberto y citas de Agatha Christie como todo asesino suele ser alguien a quien conoces bien o tu fin está cerca. Ana estaba muy ansiosa cada vez que sus hijos salían a jugar. En la entrada de casa se asustaba, estaba todos los días alerta por si podría hacerle algo a los niños o a ellos mismos. Y la reina parece que se compró un perro y subía fotos de su caca con el nombre de Ana al lado. Luego las llamadas comenzaron de nuevo, esta vez al teléfono de su casa. Llamaba y decía perra y luego colgaba. El karma te alcanzará y colgaba. Y luego llamadas extrañas como cantos, como si estuviera recitando un hechizo, y efectivamente publicó fotos de un pentagrama y velas. Finalmente la policía les pidió, después de insistirles mucho, Roberto y Ana a la policía, que fueran a dar declaraciones. Ellos les entregaron un disco duro donde habían recopilado todas las capturas de pantalla, todas las pruebas, todo. Y la chica fue arrestada nuevamente y acusada de 2 cargos más por acoso criminal. El juez también le emitió la prohibición de las redes sociales. Y para cuando fue arrestada por segunda vez, su cuenta falsa de Twitter, que literalmente era principalmente insultos o referencias hacia la familia de Ana, tenía 16.000 tweets en un periodo de 3 meses. A partir del segundo arresto las cosas se calmaron, pero Ana constantemente recibe, todavía a día de hoy, solicitudes de amistad de cuentas que cree que son ella. Por lo que Ana ha investigado, la reina es una narcisista maligna y quizá tenga problemas mentales, y la policía le dio la información de que había acosado a muchísimos otros hombres aparte de a Roberto, todos los que la rechazaban. No deja muy claro en la publicación de esta historia si la reina fue condenada o si la dejaron en libertad, pero a día de hoy el acoso paró a pesar de las extrañas solicitudes de amistad en redes sociales. La última historia que vamos a leer hoy se llama Pesadilla después de la escuela. Esta historia nos la cuenta una chica a la que llamaremos Vanessa y se remonta a hace unos años cuando era una estudiante de secundaria de 17 años. Todos los días Vanessa caminaba el trayecto de 25 o 30 minutos de ida y vuelta a la escuela. Había un atajo que podía tomar para volver a casa y que le ahorraba bastante tiempo. Y como amante de la naturaleza, el atajo era muy agradable. Cada vez que caminaba sola a casa, tomaba este atajo para disfrutar de la pequeña cantidad de bosque que hay en la ciudad en la que vive. Era un atajo bastante transitado y de vez en cuando veía a otras personas caminando desde sus vecindarios o otros estudiantes que caminaban a casa desde la escuela secundaria o de la universidad, igual que ella.
pero otras veces simplemente no había nadie más que ella en ese camino. El camino se adentraba por una zona boscosa y después de unos minutos de bastante girando hacia la derecha había una colina y después se llegaba a una calle donde ya habían casas. Un día volvía caminando a casa desde la escuela después de haberse quedado hasta tarde para estudiar. Entró por el atajo donde no había absolutamente nadie, pero después de unos minutos caminando vio a un tipo parado un poco apartado del camino principal al lado, aparentemente ocupado hablando por teléfono. Había una mochila abierta en el suelo a sus pies y Vanessa no pensó nada raro, pero lo único que le hizo saltar un poco las alarmas fue que lo había visto allí unas cuantas veces esa semana solo y nunca más lo había visto antes de eso. Pero bueno, pensó que tal vez era un estudiante universitario que acababa de mudarse a la zona o lo que fuera. Aparte de ellos dos, no había absolutamente nadie más en ese atajo. Vanessa comenzó a tener una sensación desagradable en el estómago de que algo no estaba bien. Cuando pasó por delante del hombre lo miró con el rabillo del ojo y él seguía hablando por teléfono y no parecía sospechoso. Así que ella siguió su camino normalmente. Tras caminar unos 20-25 metros hacia adelante, el tipo dejó de hablar por teléfono y Vanessa repentinamente sintió una sensación de terror. Se dio la vuelta y lo vio agachado, jugueteando con una especie de tela y una botella de vidrio marrón. Ella pensó que qué estaba haciendo y entonces él la miró, se levantó dejando todas sus cosas en el suelo excepto el trapo y comenzó a correr directamente hacia ella. En ese punto del atajo no era posible que nadie los viera o si ella gritaba no era posible que nadie los escuchara. Estaban justo en la zona boscosa. Su primer instinto fue empezar a correr, arrojó su mochila y todas sus cosas al suelo y comenzó a correr con él detrás de ella. Cada vez se le acercaba más y ella finalmente llegó a la colina y tras la colina a los patios traseros de las casas de su vecindario. Comenzó a gritar todo lo que pudo, pero no salía nadie. Al llegar a los patios traseros tomó la decisión de comenzar a saltar las vallas para que el hombre la perdiera de vista, saltar de patio en patio. Sin embargo, el hombre pudo saltar también la primera valla y en cuanto ella saltó la segunda, él estaba casi encima de ella. Vanessa no vio coches en las entradas ni a gente en la calle, estaba totalmente desierto. Ella corría saltando vallas pensando en que si se dejaba caer por el agotamiento tal vez nunca volvería a ver a su familia. El siguiente patio al que iba a saltar pertenecía a unas personas que ella había visto toda la vida y tenían un perro. Normalmente cuando salían de casa dejaban al perro en el patio trasero. El perro era enorme y cuando gruñía asustaba a cualquiera. Vanessa siempre, llevaba mucho tiempo pasando por delante de ese patio trasero y cuando el perro la ladraba ella le decía cosas para que confiara en ella, así que ese perro para ese punto le tenía confianza a Vanessa, ya que con el tiempo pasó de ladrarle a alegrarse de verla cuando pasara. El perro se llamaba Leo, entonces Leo le dio esperanzas. Por suerte estaba allí en el patio trasero. Vanessa saltó a su patio y Leo fue corriendo hacia ella para saludarla, comenzó a menear la cola, luego miró al tipo quien estaba al otro patio tratando de saltar la valla también y comenzó a gruñirle. Y ella pensó que eso sería suficiente para que el tipo se asustara y se fuera, pero no. Comenzó a escalar la valla para saltarla, pero entonces Leo se tiró hacia la valla y comenzó a ladrarle en la cara. Y en ese punto él sí que se asustó, se tiró hacia atrás, cayendo al patio anterior. Se levantó y él y Vanessa se miraron durante unos segundos mientras el perro ladraba y saltaba como un loco contra la valla. Tal vez el hombre estaba evaluando si podía enfrentarse al perro o no y Vanessa rezó para que el tipo no tuviera ningún tipo de cuchillo ni nada. El tipo parecía súper enfadado y después de unos segundos comenzó a correr, salió del patio y comenzó a correr colina hacia arriba por donde habían venido. Vanessa se dejó caer en el suelo de agotamiento y en estado de shock y Leo comenzó a lamerle la cara. Obviamente ningún vecino estaba en casa porque si no hubieran escuchado todo este ruido y hubieran salido. Su casa estaba bastante cerca, así que salió de ese patio trasero y caminó hasta su casa donde llamó a la policía para que trataran de encontrar al hombre. Les dio su descripción y todo. Sin embargo, nunca volvió a ver a ese hombre ni supo si lo atraparon o no, pero la policía le dijo que durante ese tiempo habían recibido informes sobre personas acosadas, personas que fueron perseguidas, etc. Y durante los últimos meses cuenta Vanessa que hubo algunos casos de personas desaparecidas en su ciudad.
cuando le contó esto a un amigo suyo, este le dijo que seguramente cuando el hombre estaba agachado en el suelo con un trapo y una botella, le estaba poniendo cloroformo al trapo para ponérselo a ella en la boca y dormirla y hacer quién sabe qué con ella, ya que cuando comenzó a correr hacia ella lo dejó todo atrás menos el trapo que siempre lo llevó en su mano. Evidentemente con el trauma ella nunca volvió a tomar ese atajo, solo si iba acompañada de al menos 2 personas más y llevaba gas pimienta o algún tipo de protección con ella. Literalmente, si Leo no hubiera estado en su patio trasero, esta chica no hubiera contado esta historia. Y estas son todas las historias del vídeo de maquillaje y misterio de Reddit de hoy. Dejadme en comentarios si os han pasado cosas similares y qué opináis de las historias. Si os ha parecido interesante este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros en el canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!